Bien, para finalizar este primer día del simposio, escucharemos un debate denominado Consecuencias positivas y negativas de la reforma. La moderación del mismo estará a cargo de la señora Fabiola Cantero Acosta, quien es doctoranda y magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UNED, directora de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UNED, investigadora y docente universitaria. Destacan varias publicaciones en el área disciplinar y laboral en el tema de recursos educativos abiertos. Entre la experiencia académica destaca miembro de la Red de Investigación para el Desarrollo del Conocimiento y propuestas tecnológicas innovadoras aplicables a la educación superior a distancia y de la Red de Cambio Climático de la UNED. Miembro de la Comisión de Derecho Laboral, de la Comisión Académica sobre Reforma Procesal Laboral y del Comité de Excelencia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y miembro del Comité Científico de la Revista Nacional de Administración. Bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí siempre es un gusto reunirnos en este escenario donde los amigos del derecho del trabajo y la seguridad social nos unimos para debatir los temas de actualidad, las preocupaciones que nos ocupan en ese momento, para contrastar posiciones y para hacer un foro académico de los nuevos retos que nos enfrentan. Me acompañan en la mesa principal don Rafael Rodríguez, doña Valentina Obando, don Esteban Calvo y don Fernando García. Con ellos vamos a desarrollar el tema de los nuevos desafíos que tenemos y las propuestas positivas y no tan positivas en relación con la reforma procesal laboral. Ellos contarán con 20 minutos de exposición cada uno y posteriormente tendremos un espacio de preguntas. Igual que en la mañana, las preguntas, por favor, limitarlas a 1 minuto porque si no vamos a bajar el micrófono, ¿verdad? Como en los Oscar. Un saludo muy especial también, y aquí voy a romper el protocolo para mis estudiantes, para los docentes de la maestría a mi cargo, para los compañeros de Onda UNED que nos acompañan siempre en la transmisión en vivo de todo el simposio, y también muy especialmente para un alumno que está en cuidados intensivos hace 3 meses, al que le mandamos toda nuestra vibra positiva, todo nuestro apoyo a Carlos para que salga adelante de la crisis que está en este momento pasando junto con su familia. Empezamos entonces en el siguiente orden. Como les anuncié, don Rafael Ángel Rodríguez Salazar nos va a acompañar desde la perspectiva del abogado litigante en relación con la temática a desarrollar. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, abogado litigante con experiencia laboral en el sector público y en la judicatura, en el área penal y en el área laboral. Es defensor social laboral del Colegio de Abogados y docente universitario. Don Rafael, a partir de este momento, 20 minutos. Muchas gracias. Agradecer a la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados el que se nos tomara en cuenta a los litigantes en este importante simposio y conferencia. En realidad, a nosotros nos corresponden las consecuencias positivas y negativas de la reforma. Yo creo que nos va a tocar hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, lo que tenemos en la reforma procesal laboral. Soy partidario de que todo lo positivo que tiene la reforma procesal laboral se puede convertir en todo lo negativo de la misma reforma. El establecer el espíritu que tenía o que tiene precisamente esta ley, la 9343, bajo el contexto de que lo que se pretendía era tener una legislación laboral un poco más a la actualidad, establecer la posibilidad de que los procesos laborales sean más ágiles y establecer la posibilidad de tener áreas especializadas en el Poder Judicial en la materia del derecho laboral, nos lleva a nosotros a pensar de que efectivamente la reforma tiene un fin que perseguir. Sin embargo, este fin que persigue la norma de hacer procesos ágiles, este fin que persigue la norma de tener jueces especializados, nos lleva también a la consecuencia negativa. Va a ser efectivamente el fin que tiene la norma, el establecer procesos ágiles, ¿va a ser esto una utopía, va a ser esto un mito o va a ser una realidad? La experiencia a los litigantes nos ha demostrado que ninguna de las reformas que se han hecho a nivel
de procesos civiles, contenciosos, legales, penales, para agilizar los procesos ha funcionado. Y entonces quisiéramos pensar que efectivamente esta reforma, que tiene, dice, 11 artículos generales y donde se crearon 340 artículos en la nueva regulación con las modificaciones al Código de Trabajo, si efectivamente va a cumplir el fin para el cual fue creada. Soy partidario de que tenemos una serie de situaciones bastante innovadoras dentro de la ley, que tenemos una serie de situaciones en donde efectivamente creemos, quienes vamos a litigar o quienes estamos litigando, de que se han hecho una serie de reformas tendentes a agilizar el proceso y tendentes a darle una vida diferente al derecho procesal laboral, al derecho laboral. Sin embargo, también soy partidario de que si no existe una conciencia clara dentro de los aplicadores del derecho, si no existen, en este caso por parte del Poder Judicial, las condiciones adecuadas para que los juzgadores y los operadores del derecho apliquen efectivamente la normativa tal cual está conceptualizada, vamos a llegar a lo mismo en lo que estamos actualmente. Procesos de menor cuantía que han venido con un promedio de 1 año para resolverse, procesos de mayor cuantía que tienen en una primera fase más o menos 1 año y medio para obtener una sentencia, procesos con un recurso de apelación que se están resolviendo en 1 año y medio después de presentada la apelación, y procesos en casación que, a Dios gracias, ha disminuido el tiempo de demora y que andan en un promedio de 6 meses por resolverse. Se indicaba que efectivamente con la nueva legislación que empezará a regir a partir de junio del 2017, estos periodos se van a cortar. Bueno, soy partidario y casi creo de que va a ser difícil de que efectivamente los tiempos que se tienen establecidos para efectos de hacer que la norma se cumple, se dé, tal cual se dio. ¿Cuáles son las novedades? Procesos por audiencias, exigencia del patrocinio letrado y creación de defensa pública laboral. Se elimina el tribunal de menor cuantía con procesos de menor cuantía ordinarios con recursos de apelación. Ordinarios de mayor cuantía, se elimina el recurso de apelación y procede de casación por razones de forma y fondo sin formalismos. Procesos especiales de naturaleza sumaria, redistribución de la carga probatoria, especialización en materia laboral y un ámbito de aplicación en empleo público y privado. Si a mí me dicen cuál es la consecuencia positiva de la reforma, bueno, el espíritu que la misma ley trae. El tratar efectivamente de hacer un proceso en donde tengamos audiencias, en donde se dé la posibilidad de que efectivamente las partes procesales lleguen a establecer con qué se va a juicio y de que se haga lo que se está haciendo ahorita en el proceso contencioso, de la posibilidad dentro de estas audiencias de sanear los procesos, es una de las novedades o de las consecuencias positivas que puede tener la norma. Se habla del patrocinio letrado, bueno, y de la creación de la defensa pública laboral. Consecuencia positiva y consecuencia negativa por sí misma. Sabemos de que efectivamente uno de los conflictos que se daban a nivel laboral dentro de la presentación de demandas en estrados laborales era la posibilidad de que el trabajador se presentara a un estrado laboral, presentara su demanda y en muchas ocasiones sus pretensiones y sus hechos no conllevaran el espíritu de esta norma, no conllevaran el espíritu de que lo que el trabajador perseguía, y como no se le podía asesorar, pues al final de cuentas llegaba el trabajador con una demanda laboral en donde sus pretensiones tal vez no se satisfacían porque existía la posibilidad de que el juez no podía resolver más allá de la pretensión que había. Se abre la posibilidad de que el juez resuelva ultra petita y se abre la posibilidad de que el juez efectivamente en estas audiencias corrija y subsane aquellos derechos que el trabajador, que le son irrenunciables, efectivamente puedan ser corregidos dentro de esta situación. Nos permite un patrocinio letrado, pero nos crea una defensa pública laboral. Cuando estaba en creación la legislación y cuando se crearon las defensas sociales laborales en el colegio de abogados, se tenía la defensa social o la Defensoría Social del Colegio de Abogados como el plan piloto para establecer la defensa pública laboral.
Se decía de que se hizo una Defensoría Social Laboral para atender gente en condición de vulnerabilidad, y que se suponía que en esa condición era que se iban a atender de manera gratuita. Se establece una defensa pública laboral con la posibilidad de establecer el derecho a todos aquellos trabajadores que ganen al menos 2 salarios básicos del Poder Judicial, estableciéndose de que en estos momentos estamos hablando de que tienen derecho a un defensor público laboral todos aquellos trabajadores que tengan un salario superior o inferior a 848,000 colones. El 80% de la población laboral costarricense va a tener derecho a un defensor público laboral. Si hablábamos de que eran poblaciones en condición de vulnerabilidad, esta condición de vulnerabilidad se perdió con el espíritu mismo y con la creación de la norma, porque efectivamente el 80% de los trabajadores van a tener derecho a esta defensa pública laboral. ¿Podrá el Poder Judicial cubrir la defensa pública laboral para cubrir las necesidades efectivas de los trabajadores? Si se había hablado de que se iban a cubrir algún tipo de procesos, como aquellas poblaciones vulnerables, los menores de edad, las situaciones de las mujeres embarazadas, las personas que tenían fueros especiales, y que para eso era que se pretendía esa defensa pública, ¿por qué fue que la norma se hizo tan abierta? Se pensó en que el abrir precisamente la defensa pública laboral lo que hacía era restringir la posibilidad de trabajo a los que litigan en la materia laboral. ¿Por qué? Porque si antes efectivamente costaba que algunos que nos encargamos de atender la parte laboral nos llegaran clientes bajo el contexto de la posibilidad de un contrato de cotalitis y bajo el contexto de que normalmente la persona que llega con un problema laboral no tiene honorarios o no tiene dinero para pagar una defensa, y que efectivamente la mayoría de los casos se ven por cotalitis, con la defensa pública laboral estas posibilidades se le están quitando al defensor particular. Porque si un gran porcentaje de demandas se presentaban en estrados judiciales sin la exigencia del patrocinio letrado, ahora con la exigencia del patrocinio letrado, el trabajador tiene 2 opciones: o busca la defensa pública, que va a ser la mayoría, o efectivamente busca las diferentes instituciones que se van a abrir para trabajar los procesos laborales. Entonces, esto para efectos de nosotros, los litigantes particulares, crea una consecuencia negativa, limita la situación de trabajo en el área laboral. Sabemos que efectivamente se abren una serie de plazas a nivel de defensores públicos laborales y que se abren una serie de instituciones que están llamadas a poder brindar esta asesoría legal o esta asesoría laboral gratuita, pero efectivamente también se abrió más la posibilidad de que el trabajador, a sabiendas de que tiene un defensor público, efectivamente busque más la asesoría y ese patrocinio por la defensa pública que por la defensa privada y particular. Entonces, una situación en donde se habla de que el derecho laboral es de gratuidad estableció efectivamente en el mayor porcentaje de la población laboral la defensa pública laboral. Sabemos que el Poder Judicial tiene que hacer todas las instancias para ver si efectivamente los 250 defensores públicos laborales que indicó la presidenta de la Corte que iban a iniciar el proceso van a dar abasto con la cantidad de demandas laborales que hay. Consecuencia positiva y consecuencia negativa. Toda la legislación que se hizo se hace bajo el contexto de que lo que se pretende es reducir tiempos para la terminación de los procesos, determinando plazos para la realización de las audiencias, el dictado de la sentencia y la fase recursiva. Nosotros sabemos que va a ser difícil efectivamente que se dé una audiencia preliminar, que se dé la audiencia de juicio, que se reciba la prueba y que en 5 días tengamos el dictado de la sentencia. Hace año y medio, hace 2 años, cuando se trató de instaurar los procesos orales en el segundo circuito judicial con la sección segunda del juicio electrónico oral, empezamos a ver nosotros que algunos colegas o que algunos jueces, dictaban sentencias orales, recibían la prueba oral y determinaban efectivamente en una instancia la posibilidad de tener una sentencia rápida, una sentencia expedita.
Cuando llegaron al Tribunal de Apelación, el Tribunal de Apelación anulaba las sentencias orales porque no tenía un archivo escrito en donde se determinara que efectivamente esa sentencia se había dictado y llenaba los requisitos que la normativa hacía. Al punto de que esta normativa, a pesar de que indica de que el proceso es oral, establece que la sentencia tiene que ser escrita, bajo el contexto mismo de que esta sentencia pues tiene que reunir los requisitos para que las partes, que son los trabajadores, la vean y para que sus defensores pues indiquen qué es lo que en algún momento tienen que pelear o tienen que fundamentar dentro de lo que es este proceso. Entonces, el pensar nosotros que efectivamente se va a dictar una sentencia en 5 días o que se va a ampliar un plazo para dictar una sentencia en 15 días o un mes, creo que va a ser imposible cumplirlo dentro de los términos que están indicándose aquí. Y los funcionarios judiciales, los juzgadores, están sometidos inclusive a responsabilidad de carácter disciplinaria si no se cumple con los términos. Hay una norma en la misma legislación que establece que el Poder Judicial tomará las medidas respectivas y legislará o por lo menos tratará de establecer todos aquellos procedimientos que se hagan efectivos para efectos del cumplimiento de la normativa procesal laboral. Voy a ver si dentro de esta potestad que tiene el Poder Ejecutivo para legislar se van a ampliar estos plazos y se va a ampliar la posibilidad de que no se abra un proceso de responsabilidad por el dictado de una sentencia fuera del plazo, con la posibilidad de que esta sentencia que esté dictada fuera del plazo se anula de manera inmediata y se vuelve al proceso nuevamente. Entonces tenemos dos consecuencias: la nulidad del proceso porque no se dictó en tiempo y la posibilidad de establecer una responsabilidad al funcionario. Consecuencia positiva y consecuencia negativa. Consecuencia negativa porque vamos a tener jueces tratando de resolver rápidamente para cumplir con el plazo y no ser sancionados. ¿Convertirá esta premura en sentencias machoteras? Que es lo que nos está pasando últimamente. Tengo precisamente como litigante la situación de sentencias que nos llegan del Tribunal Superior en donde lo que hay es un copy-paste con situaciones muy parecidas pero con sentencias dictadas con fundamentos diferentes y resolviéndose la misma situación. La tecnología misma puede hacer que se dé la premura de este tipo de procesos, pero tenemos que saber qué es lo que efectivamente va a poder hacer el Poder Judicial y lo que podemos tener: sentencias anticipadas, audiencia preliminar, fase de juicio necesariamente en un mes después de la audiencia preliminar, una sentencia inmediata con redacción de 5 días o 10. Esta situación de la premura de los procesos nos generan a nosotros aquella posibilidad de ver si efectivamente vamos a cumplir con estos plazos. Consecuencia negativa: toda la legislación laboral que se hizo buscando procesos y obteniendo sentencias expeditas. ¿Se legisló algo con respecto a la efectiva ejecución de las sentencias? No tenemos nada legislado con respecto a la efectiva ejecución de las sentencias. Muchos de los que laboramos en esta parte, precisamente sabemos que el problema de los procesos laborales es poder ganar un juicio y el mayor problema es poder ejecutar esa sentencia, es poder tener esa sentencia de manera efectiva. No se legisló. Nosotros particularmente hablamos en algún momento con la comisión, se habló con don Orlando, se habló con doña Julia Varela, se habló con la gente que estaba en los procesos de redacción y se pidió que se hicieran o que se diera algún procedimiento para que la ejecución de la sentencia fuera efectiva. En España existe aquella posibilidad, para efectos de no hacer más largo un proceso, de que si la parte que pierde quiere apelar, para tener acceso al recurso de apelación tiene que depositar el monto de la sentencia de primera instancia para poder acceder a esa apelación. Y entonces ahí por lo menos se esperaba de que si la apelación efectivamente no resultaba, pues ya el dinero del trabajador estaba en el mismo despacho judicial. Nosotros fuimos partidarios de que en una ejecución de sentencia deberíamos de prever la posibilidad de dictar un apremio corporal. Yo soy partidario de que si se violentan los derechos del trabajador, precisamente encubriendo las cuentas de los patronos, precisamente engañando al trabajador, precisamente no pagándole sus derechos laborales, estamos ante una defraudación laboral, estamos ante un delito
Y efectivamente, el día que un abogado laboralista se siente y presente una demanda penal indicando de que hay defraudación laboral y de que hay enriquecimiento ilícito de los patronos por el no pago de los debidos derechos de los trabajadores, probablemente se va a establecer un proceso penal en donde se dé responsabilidad penal. Si tenemos apremio corporal para el pago de la pensión alimenticia, que son los alimentos de una persona, ¿por qué no vamos a tener apremio corporal para el pago de un salario y de las prestaciones laborales que son la totalidad del derecho de los trabajadores y que es de donde pagan sus alimentos, de donde conviven las familias y de donde se paga la pensión alimenticia? El artículo 94 y 95 bis del Código de Trabajo establece el apremio laboral en los casos de las mujeres embarazadas. Díganme si aquí se aplica el apremio laboral para los empresarios o para los trabajadores en el caso de que no pagaron o no reinstalaron a una trabajadora. Bueno, se sigue aplicando aquella máxima de que el que debe no tiene por qué sufrir una pena de prisión. Pero si hay apremio corporal en ciertos casos, si se puede legislar, pues soy partidario de que esta ejecución de las sentencias tiene que hacerse de manera efectiva y con una legislación pues un poco más amplia y más allá de lo que se quiere. En este caso, creo que efectivamente la parte positiva y la parte negativa de la legislación se puede variar. Hay un cambio, efectivamente nos ganamos en esta legislación el quitar los tribunales de menor cuantía que no tenían un recurso de apelación y que en muchas ocasiones sentíamos que habían sentencias en donde el tribunal de menor cuantía pues lo que hacía era exponer su criterio sin saber si efectivamente había un derecho real. Y la parte patronal o el trabajador no podía ejercer un derecho. Nos ganamos un recurso de apelación en la fase de menor cuantía y perdimos un recurso de apelación en los procesos ordinarios, porque todos los procesos ordinarios ahora no tienen, por lo menos las sentencias ordinarias no tienen el recurso de apelación y nos vamos a ir a un recurso de casación directo. Nos ganamos tiempo, pero también perdimos aquella posibilidad de hacer una revisión integral con un tribunal que antes nos daba la posibilidad de hacer una revisión y que nos lleva a una sala segunda que no sabemos si va a ser formalista. ¿Por qué? Porque hoy día estamos teniendo formalismo, al igual que lo que estamos sufriendo, quienes también tenemos la parte penal convirtiendo la parte recursiva de casación en una situación en donde solamente ingresan aquellas situaciones que se consideran claras, formales y que no son de fondo. Entonces, hay muchas situaciones que nos ganamos, pero las mismas situaciones positivas de la reforma, considero, son también parte negativa si no existe la posibilidad de que efectivamente exista los medios, exista el interés de los operadores de justicia de aplicar la normativa y exista la posibilidad de que efectivamente se vuelva a hacer algún tipo de reforma para darle una mayor credibilidad y una mayor ejecución a las sentencias en los procesos laborales. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Rafael, por el estricto cumplimiento del plazo otorgado y por el aporte que desde el punto de vista… Usted me dijo que era exigente. Sí, señor. El aporte desde el punto de vista del abogado litigante, que yo quiero rescatarlo como una novedad dentro de las actividades que estamos haciendo desde la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Incorporar la visión del litigante forma parte de la comunidad laboralista del país y en un tema tan importante como este, sus inquietudes también deben ser debatidas. Continuamos con la intervención de doña Valentina Obando Vives. Doña Valentina es asesora legal de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP. Es egresada de la maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos de la Universidad de Costa Rica. Se incorporó al Colegio de Abogados en el año 2010 y en ese mismo año logró la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica con la condición de honor. Doña Valentina, tiene usted las mismas condiciones que don Rafael. 20 minutos, por favor. Muchísimas gracias. De previo, quiero agradecer a la Comisión por la invitación a la integración de la visión del sector privado a este valioso debate. Nosotros tenemos que recordar que la Unión de Cámaras fue parte de este largo proceso de discusión de los proyectos de reforma procesal laboral, y hablo de proyectos porque tanto se dio con el proyecto original como en el que finalmente se aprobó. Nosotros siempre establecimos posiciones, no siempre
a favor de lo que los legisladores estaban proponiendo, debido a que en nuestra organización, pues obviamente estamos representando a 51 cámaras de la empresa privada y la visión del sector empresarial era para nosotros muy importante reflejarla en este proyecto de ley, en las oportunidades que nos dieron. Nosotros en esta última etapa después del veto o de la resolución de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional el veto presentado por el Poder Ejecutivo, hicimos un gran esfuerzo por ser propositivos y por realmente señalar y fundamentar técnicamente cuáles eran las preocupaciones que tenía el sector privado y además cómo se podían solventar estas preocupaciones. Esto para nosotros es muy importante debido a que nuestra organización es eso, es propositiva y es un actor social responsable. Entonces, para nosotros fue muy importante hacer un análisis a profundidad, aún antes de que se aprobara el proyecto, de cuáles serían los efectos que podrían tener tanto para el sector privado como en general. Ahora en este debate nos llaman a hacer nuestros aportes o a entregar nuestra visión de cuáles pensamos que son las consecuencias positivas y negativas de esta reforma procesal laboral. Pues yo voy a empezar haciendo referencia a una visita que tuvimos del Grupo de Estado de la Nación a nuestra organización para presentar el proyecto de Estado de la Justicia. En este sentido, ellos nos indicaron que estaban trabajando en este proyecto a solicitud de la Presidencia del Poder Judicial y que habían encontrado que específicamente en el tema laboral, obviamente los rezagos eran muy importantes, se daba una mora judicial bastante significativa y que por lo tanto la Presidencia venía trabajando en planes y emitiendo directrices para que la Administración de Justicia fuera más eficaz y más efectiva. Entonces, posteriormente de esa visita se aprueba la reforma procesal laboral. Nosotros realmente reconocemos el esfuerzo que se ha hecho, reconocemos que uno de los objetivos principales de esta reforma es hacer, como decía el compañero Rafael, más eficaces y más expeditos los procesos judiciales en materia laboral y además lo más importante es que hayan fallos de calidad y también que las partes pues tengan protegidos todos sus derechos en el proceso. Una de las preocupaciones no la puedo llamar consecuencia negativa, pero una de las preocupaciones que nosotros tenemos y que efectivamente podría ser en el futuro una consecuencia negativa de la reforma es precisamente el tema de la capacitación a los actores sociales. Nosotros como organización se ha tomado un acuerdo desde el Consejo Directivo para solicitar al Poder Judicial que se capacite a los diferentes actores sociales del sector público, del sector privado, a los operadores de justicia, en todo lo que implica esta reforma procesal laboral, que definitivamente es una de las reformas más importantes desde la emisión del Código de Trabajo en Costa Rica, 1943. Entonces nosotros sí consideramos que es de suma importancia que se brinde esta capacitación a todos los operadores para que, como decía don Rafael, todas las partes puedan acceder al proceso y la reforma tenga pues, los efectos deseados. Como otra preocupación que tenemos es el tema del uso de medios digitales. Nosotros somos partidarios de que el uso de medios digitales es total y completamente beneficioso para todo proceso judicial. Nosotros, de hecho, consideramos que hay que hacer un esfuerzo por adaptarse a las nuevas tecnologías y somos defensores de ese concepto. Sin embargo, también sabemos cuáles son las limitaciones del Poder Judicial. De hecho, nosotros damos seguimiento al presupuesto, cuando se formula el presupuesto, tanto presupuestos ordinarios como presupuestos extraordinarios, y una de las grandes preocupaciones del Poder Judicial es la falta de recursos. Entonces nosotros también tenemos esta preocupación, tal como la tiene don Rafael, de qué tan, eventualmente, qué tan negativo podría ser que no se cuente con los recursos digitales necesarios para que los procesos se lleven a cabo.
o en su defecto, que los funcionarios, los operadores de justicia no estén totalmente capacitados en ese sentido. Entonces nosotros sí consideramos que uno de los retos de la implementación de la reforma procesal laboral precisamente es entrar a explorar el tema de la utilización de medios digitales como una de las opciones que se abrió precisamente para que las partes pudieran acceder a la justicia y pudieran presentar sus demandas, por ejemplo. Después, también compartimos la preocupación por el tema de la defensa pública laboral, precisamente por las mismas razones que acabo de exponer. Nosotros comprendemos que el Poder Judicial tiene funcionarios muy capacitados, sin embargo, nos preguntamos qué tan fácil sea para el Poder Judicial sacar el presupuesto para poder implementar la reforma, específicamente en este tema, el cual va a requerir, obviamente, que se contrate nuevo personal. De hecho, ya en varias ocasiones el mismo Poder Judicial ha expresado esta preocupación y le ha dicho a la Asamblea Legislativa que su necesidad de tener más recursos para cumplir con sus funciones es bastante importante. Entonces, nosotros pensamos que eventualmente una falta de personal o la falta digamos, de la oportunidad de los trabajadores para acceder a esta defensa pública laboral, más bien lo que podría venir a hacer es restarle agilidad a los procesos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un trabajador, como decía Rafael, que son la gran mayoría, que tiene derecho, por como quedó redactada la reforma procesal laboral, va al Poder Judicial y quiere acceder a un defensor público en materia de su proceso laboral y simple y sencillamente no está disponible ningún defensor por la cantidad de trabajo que pudiera generar esta reforma? ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Cómo el Poder Judicial va a solventar esa contingencia? ¿Cuál va a ser la solución que se le va a dar? ¿Y qué efectos podría tener sobre los procesos? ¿Restaría agilidad? Eso es lo que nosotros tenemos la gran preocupación en este momento en cuanto a ese punto. Posteriormente, y creo que es muy importante y una de las preocupaciones más grandes del sector privado es el tema del plazo que se puso para resolver que si la huelga es ilegal o es ilegal. ¿Por qué? Porque se indica claramente en el artículo 667 que se tendrá un plazo de 3 días, el juez tendrá el plazo de 3 días para emitir sentencia referente a la legalidad o ilegalidad de la huelga. Y posteriormente habrá un plazo de 5 días para resolver la apelación. Nosotros también esgrimimos el mismo argumento que esgrimió don Rafael, en el sentido de que nos parece que tiene que haber una consecuencia y que el Poder Judicial está llamado a establecer sanciones a aquellos operadores de justicia que no cumplan con esos plazos, porque si no, simple y sencillamente la norma se va a desaplicar por la práctica y por el irrespeto a esos plazos que se establecen. Nosotros estuvimos siendo parte de todo el debate que se dio en la Comisión de Asuntos Jurídicos cuando se conoció este proyecto y la propuesta que se hizo para aprobar el segundo proyecto, que finalmente se convirtió en la Ley de Reforma Procesal Laboral. Y el magistrado Carlos Arguedas decía que era importante establecer en la reforma procesal laboral precisamente que aquel operador de justicia que incumpliera los plazos iba a obtener una sanción. Entonces, posteriormente, los demás diputados y en la discusión que se dio en la comisión decidieron que esa referencia expresa a la sanción no era necesario incorporarla, por tanto, el juez era responsable de su labor. Nosotros, en general, consideramos que la labor del Poder Judicial es muy buena. Consideramos que la mayoría de los jueces son jueces responsables, sin embargo, también creemos que ya que no se estableció expresamente en la legislación la sanción, sí creemos que debe ser el Poder Judicial muy estricto a la hora de establecer responsabilidades a aquellos operadores que no cumplan con la normativa. Posteriormente,
creemos que uno de los temas importantes es el tema de las causales de discriminación que quedaron establecidas en la reforma procesal laboral. En este punto nosotros sí consideramos que es muy importante dar capacitación a los inspectores de trabajo con el fin de que ellos puedan tener realmente claridad de qué es lo que busca la norma. Realmente la norma busca la protección, busca establecer fueros especiales a los trabajadores que están o que pudieran estar siendo objeto de discriminación por las causas que ahí se establecen, pero sí creemos importante que esto no sea una situación que se preste para abusos por parte de las autoridades, en el sentido de que muchas veces, digamos, es a la hora de hacer la inspección de trabajo donde realmente se debe hacer un gran esfuerzo y contarse con los elementos tanto técnicos como de conocimiento para establecer si realmente la persona está siendo objeto de la discriminación que está alegando. Entonces, sí consideramos que en los diferentes foros donde se discuten este tema, sí consideramos que es necesario seguir haciendo el llamado porque la inspección de trabajo pues tome esa responsabilidad de darle los elementos a sus inspectores para que puedan llevar a cabo correctamente las inspecciones. Y también nosotros formamos parte del Consejo de Salud Ocupacional, de diferentes consejos superior de trabajo, y nosotros sí queremos, digamos, en esos foros hacer un llamado para que realmente los patronos puedan también darle las herramientas a los trabajadores para que ellos sepan cuáles son sus derechos y también para que sepan cuáles son sus deberes como trabajadores. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos un manual para autoevaluarnos como patronos. Ese manual incluso fue trabajado con la OIT. Nuestras empresas cuentan con esa herramienta. Hemos hecho muchísimos esfuerzos por participar en las diferentes investigaciones sobre buenas prácticas de respeto a los derechos laborales, pero sí nos parece importante también que los trabajadores tengan esa conciencia de que no se puede abusar de la legislación. Si bien es cierto, la legislación viene a darles derechos, a darles protección, ciertamente tienen que ser responsables a la hora de establecer procesos judiciales, a la hora de exigir sus derechos. Esto realmente, digamos, en la parte privada entendemos que no hay muchas organizaciones sindicales, de hecho es la menor parte de menos de un 2.6%, sin embargo, nosotros sí creemos que es importante en general que los trabajadores asuman también sus responsabilidades como tales y hagan un buen uso de la legislación para beneficio en general y para que realmente la reforma procesal laboral tenga los efectos deseados. Otra preocupación que tenemos nosotros en cuanto a la implementación de la reforma procesal laboral es precisamente el tema de que quede bien claro, nosotros como organización, como CAEP, siempre fuimos muy estrictos a la hora de plantear nuestra posición en el tema de las huelgas en servicios esenciales. Ciertamente dentro de la reforma procesal laboral no se incorporó la huelga en los servicios esenciales como estaba en el proyecto original. Eso sí fue un gran esfuerzo que nosotros hicimos y que, digamos, desde nuestra óptica afortunadamente fue tomado en cuenta. Porque nosotros consideramos que es importante que se tenga claridad, digamos, de en qué aspectos se puede llevar a cabo o se puede ejercer el derecho a la huelga, debido a que en el tema de servicios esenciales sí consideramos que, como se planteó en algún momento, no quedaron totalmente definidos cuáles son estos servicios. Entonces, para nosotros sí es muy importante y es una de las preocupaciones o de las solicitudes que vamos a hacer al Poder Judicial,
que realmente se haga una revisión incluso de la jurisprudencia para determinar y para que haya una conciencia general de cuáles son los alcances de estos servicios esenciales, a fin de que también los trabajadores tengan conciencia de aquellos movimientos que son permitidos y no en temas de huelga. Yo creo que, bueno, para cerrar, ya no me queda mucho tiempo, nosotros realmente, luego de todos los procesos de participación que tuvimos en la formulación de esa reforma procesal laboral, de escuchar todos los debates que se dieron en la Asamblea Legislativa, nosotros creemos que la reforma procesal laboral tiene muchísimos aspectos positivos, la mayoría de los aspectos son positivos. Sí consideramos que se debe ser cuidadoso con su implementación, también se debe ser estricto con su implementación, que hace falta hacer un esfuerzo grande de parte de todos y con la participación de todos para que realmente se haga un análisis de fondo sobre las implicaciones de la legislación, para que realmente la legislación sea comprendida y sea utilizada correctamente por todos los actores sociales y además que sea aplicada correctamente por el operador judicial, que eso es un tema muy importante. Y en general nosotros estamos como sector privado también abiertos a cooperar en lo que sea necesario, tanto en las comisiones como en los diferentes foros donde se vayan a dar debates. Agradecemos muchísimo la oportunidad que se nos da de exponer nuestra visión y creo que por el momento eso sería todo. Muchas gracias. A doña Valentina, como ven, estos espacios son foros donde se construyen consensos y por el momento creo que a la luz del consenso vamos a lograr una buena implementación de la reforma procesal laboral. De seguido va a tener participación don Esteban Calvo Ramírez. Don Esteban es abogado litigante y consultor de la Organización Internacional del Trabajo, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Estatal a Distancia, doctorando en la misma área por la Universidad de Valencia. Tiene una amplia experiencia en derecho colectivo, tanto en el área patronal, pero sobre todo en el área de defensa de los intereses de los trabajadores, experiencia en el trabajo con trabajadores migrantes y publicaciones en ambas áreas. Don Esteban, por favor. Muchas gracias, Fabiola, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y todas. Naturalmente agradecerle a la Comisión de Derecho del Trabajo del Colegio que me hayan invitado a participar en esta actividad. Yo empezaré diciendo que la lectura que hago de esta ley es una lectura muy positiva y muy optimista en realidad. No exenta de críticas, desde luego, porque no se trata tampoco de una ley perfecta si es que semejante cosa fuese posible. Pero no tengo dudas en creer fielmente que es una ley que viene a mejorar por mucho nuestra legislación laboral y específicamente la regulación que recoge el Código de Trabajo. Y creo que esa mejoría la ley la logra al menos de tres formas muy puntuales. En primer lugar, actualiza una serie de aspectos del Código de Trabajo que ya presentaban un evidente desfase para atender las exigencias de un mundo de trabajo contemporáneo como el que tenemos. En segundo lugar, hace correcciones importantes a normas deficitarias que han sido deficitarias desde el origen, desde la misma promulgación del Código. Y en tercer lugar, innova, introduciendo figuras novedosas que vienen en algunos casos a llenar vacíos normativos muy gruesos que tenía nuestra legislación, que en todo caso lo que hacen es darle una integración más completa a todo el sistema. En cuanto a lo primero, lo más evidente es la reforma en aspecto procesal. Yo siempre he insistido, cuando escucho hablar de este tema, que la ley viene a reformar el proceso de trabajo y demás, digo, ojo, que es que la ley en realidad no se queda reformando el proceso ordinario, la ley en realidad reestructura toda la jurisdicción laboral, es decir, es un cambio total de la jurisdicción del trabajo, que va más allá desde luego de una mera reforma procesal. Modifica ciertamente la estructura del proceso, pero también reorganiza el ordenamiento de los tribunales, la lógica de los plazos, introduce procesos nuevos,
introduce nuevos recursos. Ese recurso del que hablaba el doctor Briones, del recurso de casación en defensa del ordenamiento jurídico, que en realidad constituye el famoso recurso de casación para la unificación de doctrina que tienen en otros sistemas y que es fundamental para poder ordenar los criterios jurisprudenciales que sirven como fuente de derecho. En fin, en el aspecto procesal hay infinidad de detalles positivos que rescatar. En cuanto a la corrección, yo siempre rescato, por ejemplo, la modificación que la ley le hace al artículo 35 del Código de Trabajo. Eso no es una modificación cualquiera, eso es una auténtica corrección a una norma deficiente desde siempre. Todos sabemos que el artículo 35, que versa sobre la carta de despido, ha propiciado siempre prácticas abusivas porque el empleador en materia de despido disciplinario, pues despide a una persona trabajadora sin ni siquiera motivarle el despido. Es más, es que ni siquiera se le obliga a entregar la carta de despido. Y eso genera un estado de indefensión, repercute obviamente en la posición de partes en el proceso. Bueno, yo creo que la reforma que el Código le hace a ese artículo va a generar un cambio de 180 grados en la cultura de las relaciones laborales, porque pues se va a acabar esa práctica maliciosa de despedir diciendo que se despide por pérdida de confianza o con fundamento en el inciso L del Código de Trabajo, que es un cajón desastre que no nos dice nada. Bueno, lo que se hace, por ejemplo, en infracciones de trabajo, que ya aquí hubo dos expertos que hablaron en detalle de eso, esa modificación implica una auténtica corrección a una regulación que estaba plagada de deficiencias. Y aún con la lectura matizada que nos hace el doctor Olazo sobre el régimen de responsabilidad, lo que ahí se implementa es muchísimo mejor de lo que tenemos hoy en día. La modificación que se hace en materia de discriminación, igual, una auténtica corrección a normas sumamente deficientes. El artículo 618 del Código de Trabajo pues recoge un enunciado totalmente incompleto de lo que son prácticas discriminatorias. Ni qué hablar de lo que se hace en materia de huelga, que es que no ha habido nada más arcaico que la regulación que recoge el Código de Trabajo nuestro en materia de huelga. Bueno, ahí igual, la ley lo que hace es corregir todo aquello que era un sinsentido y que además ya estaba lleno de huecos por las intervenciones que ha hecho la Sala Constitucional. Ahí hay un cambio también sumamente importante. En fin, en materia de negociación colectiva, lo que hace el Código de introducir todo un capítulo para regular la negociación colectiva del sector público es también en esa vía un cambio sumamente importante porque establece normas claras y correctas para interpretar la negociación colectiva y tratar de superar todo ese estadio de inseguridad jurídica que hemos estado de que la Sala dictó, al menos la famosa sentencia 4453 del año 2000, que desde entonces hemos estado todos metidos así como en una especie de Torre de Babel donde todo el mundo se habla pero nadie se entiende, que por aquí se puede negociar, no, ahí no se puede negociar convención colectiva, que esta materia es objeto de negociación, no, esa materia no es objeto de negociación porque la Procuraduría ha dicho tal cosa, que estos funcionarios sí pueden estar cobijados con la negociación, no, esos quedan excluidos porque la Sala ha dicho tal cosa, en fin, era de verdad un estado de incertidumbre total. Bueno, la ley viene a mejorar mucho en eso. Y yo también digo que mis mayores expectativas con la implementación de esta ley no están puestas en el aspecto procesal y en lo que tiene que ver con los efectos de aceleración de los procesos. Yo ahí tengo mis reservas y esperaría estar equivocado, pero me temo que el problema de la mora judicial no está en la estructura del proceso. Yo siempre he pensado que la mora judicial atiende a un problema estructural muchísimo más complejo. En un modelo de relaciones laborales como el nuestro, en donde prácticamente en ninguna empresa del sector privado existen mecanismos para atender el conflicto en su etapa inicial, donde ni siquiera hay organización de los trabajadores que puedan constituirse en un sujeto de autogestión del conflicto, y donde absolutamente todas las desavenencias que surgen en el mundo del trabajo, desde el reclamo del no pago de unas horas extras hasta el conflicto más complejo, hay que encauzarlo a la jurisdicción de trabajo, pues es imposible tener un proceso que atienda de manera ágil semejante demanda de litigio laboral. De manera que yo creo que aquí vamos a experimentar lo que ya hemos visto en otras jurisdicciones como la contencioso, que con la
implementación del nuevo Código Procesal, los procesos iban a toda máquina, todos estábamos muy contentos, pero ya al cabo de 3, 4 años se empezó a ver un fenómeno de ralentización de los procesos, ya se vuelven lentos, incluso hoy en día una medida cautelar en el contencioso administrativo se tardan meses en ser resuelta. Bueno, ojalá que esto no llegue a pasar con la reforma procesal laboral. Creo yo que la salida podría estar en la implementación correcta que se llegue a hacer de los mecanismos de conciliación y arbitraje que la ley viene a potenciar como nunca antes se había visto. Pero ahí se requieren varias cosas nada fáciles de obtener. En primer lugar, necesitamos un cambio de cultura laboral y eso no se obtiene de la noche a la mañana. Necesitamos infraestructura, es decir, buenos centros de conciliación y de arbitraje, eso no tampoco se puede implementar fácilmente. Y en todo caso necesitamos también implementación de buenas prácticas de conciliación y arbitraje, que ya exige corregir cosas que se están dando. Yo tengo historias para contar en esa materia. He visto procesos de conciliación en donde el conciliador quiere, por ejemplo, sacar la conciliación a toda costa, independientemente de que ahí haya derechos indisponibles o no. He visto acuerdos conciliatorios donde quien figura de conciliador es el abogado mismo de la empresa y en donde han hecho firmar al trabajador allí un acuerdo conciliatorio sin ningún tipo de representación legal. Bueno, si reproducimos ese tipo de prácticas, nunca vamos a generar la confianza necesaria para tener esos mecanismos como mecanismos realmente fiables que se vuelvan una alternativa real a la jurisdicción de trabajo y que por esa vía logremos descongestionar el grado de litigio que se llega a los procesos judiciales. Y bueno, la gran deficiencia que yo le encuentro a la ley, que tengo que decir que es una deficiencia sobrevenida, está en materia de huelga en los servicios esenciales. El proyecto originalmente recogía una propuesta, a mi juicio, que era la más sensata de todas, porque proponía implementar en el país el mecanismo que se utiliza en muchas otras latitudes y que ha dado muy buenos resultados, que es la regulación de la huelga bajo condiciones y bajo la implementación de los servicios mínimos esenciales. Es el mejor mecanismo que se ha inventado hasta hoy en día para poder armonizar de mejor forma el roce que surge entre el ejercicio del derecho fundamental de la huelga con los otros derechos fundamentales involucrados en la prestación de servicios esenciales, la vida, la salud, la seguridad de las personas. Pero bueno, todos sabemos qué pasó, fue imposible que se entendiera el provecho de ese sistema que recogía el proyecto de ley. Y al final se optó por darle continuidad al sistema prohibicionista. Es decir, el sistema que dice, mire, la huelga en servicios esenciales es prohibida. Bueno, en mi criterio ese sistema no tiene sentido y yo creo que aquí en Costa Rica tenemos sobrada autoridad para opinar de eso, porque tenemos 70 años de tener la huelga prohibida, no obstante, pues las huelgas se hacen y punto. ¿Por qué? Porque los grupos que se opusieron a ese modelo de regulación, en mi opinión, desatienden cuál es la naturaleza real de la huelga, no la naturaleza jurídica, sino la naturaleza sociológica de la huelga. Es que la huelga no es un simple mecanismo de presión para negociar, la huelga no es un simple derecho del trabajo, la huelga es un fenómeno social y como tal se impone por su propia realidad. Mientras tengamos relaciones, mientras mantengamos el sistema de producción que tenemos y mientras haya relaciones de trabajo en régimen de subordinación, habrá huelgas sí o sí, nos guste o no nos guste, pero ahí van a estar las huelgas. Y como el fenómeno es inevitable, como el fenómeno es ineludible, lo más sensato es regularlas para poder encauzar el fenómeno de la huelga a parámetros lo más civilizados posible. De lo contrario, lo que vamos a tener es lo que hemos tenido hasta la fecha, un marco totalmente inseguro de huelga, donde las huelgas se generan de facto, muchas veces incurriendo en lo que se denomina las huelgas salvajes, porque no hay un tipo de regulación. Bueno, ¿quiénes son
las víctimas de ese sistema prohibicionista, no son los sindicatos, como erróneamente se ha dicho. Los sindicatos en el esquema de huelga prohibida ejercen la huelga por derecho propio, como lo han hecho toda la vida, aquí y en cualquier otra parte del mundo. Las verdaderas víctimas de ese sistema absurdo prohibicionista que nos impusieron en la ley, continuando lo que está en el Código de Trabajo, son los usuarios de los servicios esenciales, que en todo caso, en la mayoría de países, siempre los usuarios de los servicios esenciales son clase también trabajadora y por lo tanto requieren una protección frente al fenómeno de la huelga. Por eso es que el derecho del trabajo siempre ha asumido la teoría de la regulación de la huelga en los servicios esenciales como una tarea propia, porque desde ahí también se atiende a la defensa de los intereses económicos sociales de los usuarios que son clase trabajadora. Pero bueno, aquí no hubo forma, no se entendió esto. Aquí en este país hay un muy mal entendimiento sobre el fenómeno de la huelga. Hay grupos que no lo entienden o que no lo quieren entender y que al final nos terminan imponiendo este sistema de la prohibición que implicará que se sigan dando huelgas de facto al margen de todo ordenamiento. En el año 2011, por ejemplo, la Sala Constitucional dictó una sentencia reiterando la prohibición de la huelga en servicios hospitalarios. No le faltaron palabras a la Sala para decir que la huelga en servicios hospitalarios está prohibida. Bueno, hace apenas 2 semanas hubo una huelga en todo el sistema hospitalario que afectó los servicios en general y que no pasa nada, porque cuando una huelga estalla hay que resolverla. Yo siempre he dicho que el principio cardinal que integra toda la lógica de regulación de la huelga no lo inventó ningún jurista, esos sabiondos que pasan metidos en los aposentos académicos, no. Lo inventó un político costarricense cuando a propósito de una discusión de si la huelga era legal o era ilegal, dijo, miren, huelga es huelga y punto. Cuando una huelga se da hay que negociarla. Por eso es que los sistemas más de vanguardia siempre apuestan al modelo de regulación bajo el sistema de servicios mínimos. Bueno, la ley, repito, reiterando todo esto, ha dejado a todos los usuarios en desamparo. No hay protección para los usuarios de los servicios esenciales que seguirán siendo víctimas de huelgas intempestivas y demás. Y que quedaremos haciéndonos aquella famosa pregunta de los personajes de Chapulín Colorado, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora quién va a defendernos? Esa es la gran pregunta que yo le dejo planteada a la ley y que ojalá a futuro se pueda hacer una reforma para volver a la propuesta razonable, sensata que recogía el proyecto de ley. Eso era lo que yo quería opinar y muchas gracias por escucharme. Bien, agradecerle a don Esteban no solo su sujeción al tiempo, sino los 5 minutos que le acaba de conceder de más a don Fernando. Don Fernando es funcionario de la OIT, se desempeña como especialista en legislación laboral, administración del trabajo y diálogo social del equipo de trabajo decente y oficina de países de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. Es ciudadano peruano, abogado, que siguió sus estudios en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de posgrado de la Universidad Atilla Joseph de Hungría y doctorado en la Universidad Castilla-La Mancha de España. Es profesor universitario de Derecho Laboral y de Seguridad Social, ha sido viceministro de Trabajo y viceministro de Promoción Social en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. También se ha desempeñado en el ejercicio profesional y asesoría de relaciones laborales tanto del sector público como privado. Es conciliador extrajudicial registrado y acreditado ante el Ministerio de Justicia de Perú y miembro y ex vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Don Fernando, 20 minutos, sino 5. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por la invitación que han cursado a la Organización Internacional de Trabajo a participar en este simposio nacional. La OIT ha acompañado en diversos momentos el proceso de elaboración del proyecto
de reforma procesal laboral. Y quisiera hacer algunas anotaciones, empezando, glosando un mensaje del presidente Calderón Guardia el 1 de mayo de 1943. Ha sido ya elaborado y sometido en días pasados a conocimiento de los señores diputados el Código de Trabajo, que abarca las relaciones entre obreros, entre patronos y obreros con motivo del trabajo. Su articulado se inspira en las disposiciones vigentes sobre la materia en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, España, México y Venezuela, en algunos de los Estados Unidos de América y muy particularmente en las convenciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Me permito hacer esta glosa para mencionar que esta reforma procesal laboral, que se ha dado 73 años después, sigue una línea, una tendencia a nivel de América Latina de reformas procesales. Así también se han formulado reformas en Venezuela, en Ecuador, en Chile, en Colombia, Uruguay, Perú en el 2010, Nicaragua en el 2012, y hay 2 códigos procesales laborales en revisión en la Asamblea Legislativa en El Salvador y en el Congreso Nacional en Honduras. Todas estas reformas procesales han estado dirigidas a mejorar los servicios de la Administración de Justicia, bajo el interés de hacer un proceso predominantemente oral, en algunos supuestos generar mayor especialización de la judicatura, concentración de las actuaciones, publicidad, celeridad y especialmente la inmediación del juez en la solución del conflicto, en la solución del caso. Ello aparejado de un interés por la reducción de plazos, la reducción de la mora judicial y crear la atención de algunos procesos especiales dependiendo del tipo de conflicto producido. Este ha sido el interés en estas reformas procesales dadas en América en el curso de estos últimos 10 años. Además de la parte normativa, en estos países y con diferentes grados de intensidad se han presentado 5 áreas de trabajo adicionales en las reformas procesales. La primera tiene que ver con los reglamentos o las normas complementarias que puede originar la reforma procesal. No nos referimos a las normas de actuación en el juicio, sino, por ejemplo, a la actuación que deben tener los árbitros o los centros de conciliación y arbitraje aquí en Costa Rica a propósito de las nuevas disposiciones existentes, que tienen que ser reguladas. En segundo lugar, la infraestructura. Hay reformas procesales de gran entidad que han originado una nueva infraestructura del Poder Judicial y de la Administración de Trabajo, o bien acondicionamientos especiales para el nuevo proceso, sea porque no estaban preparados para un proceso oral, sea porque no tenían un desarrollo a nivel nacional de las diferentes instancias de decisión, o porque se creaban, por ejemplo, nuevos cortes superiores de segunda instancia o tribunales en segunda instancia que necesitaban de un acondicionamiento para trabajar. Entonces, se trata del aspecto de infraestructura. En tercer lugar, y este ha sido un cambio trascendente y que ha acompañado los procesos de reforma, la plataforma informática. Y no nos estamos refiriendo a la plataforma informática como un programa que acompaña al juzgado, sino para tener acceso a la información por parte del litigante, por parte del justiciable, es decir, con un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Todo sistema supone que haya una información de dónde se encuentra en ese momento el expediente y cuánto tiempo tiene para resolver el juez o la instancia que deba hacerlo, o si hay señalamiento inmediato de las audiencias o de las fechas para alguna actuación probatoria. La plataforma informática opera desde el registro de los escritos que se presentan, si es que hay que presentar escritos o hay que presentar una solicitud oral
de demanda hasta que puedan convertirse en un expediente digital. Entonces, hay variantes en cuanto a cómo se puede aplicar esta tecnología o este apoyo digital. Luego, los recursos humanos. Recursos humanos que tienen que ver con la atención integral al público y la resolución de los casos. En el caso de la reforma procesal costarricense, se trata de una mejora de los servicios de conciliación y arbitraje, por ejemplo, que van a requerir perfiles, formación y contratación de personal especializado, conciliadores, árbitros y jueces, para atender este requerimiento. Y el aspecto que ha introducido algunos cambios centrales, aunque no se vea en la parte normativa, es el aspecto de la gestión gerencial, la gestión administrativa, la gestión de los procesos, no de los procedimientos legales. Es decir, cómo se organiza el servicio de administración de justicia y de administración de trabajo para atender los casos. Según la experiencia comparada, los propios jueces manifiestan, por ejemplo, que en aquellos países en los cuales se instaura un modelo, un sistema modular de atención en los cuales se juntan los juzgados en un solo local y se atiende a un servicio integrado, el 80% del peso de la responsabilidad de la atención de ese módulo es de carácter de gestión, no es jurisdiccional. La jurisdicción que corresponde al juez al resolver un caso supone una dedicación técnica, una dedicación al expediente, una dedicación a la actuación probatoria, a la revisión del caso. Pero todo lo que es la atención al público, desde que llega el justiciable hasta que sale, corresponde a una responsabilidad de gestión. Entonces, hay desafíos que se originan con esta ley, además de la parte normativa, que corresponderían a la infraestructura, plataforma tecnológica, recursos humanos y gestión. Esto supone una incidencia directa en la atención al público y en el éxito que pueda tener la parte normativa. En todas las reformas producidas, el primer y segundo año han sido muy positivos. Casos en los cuales llegaban los trabajadores y ese mismo día salían con la fecha para su audiencia a presentar la demanda. O que el juez ya había calificado en horas esa demanda presentada. Entonces, se han obtenido casos en los cuales hay sentencias que se han dictado en 15 días y luego mes y medio en segunda instancia. Este mecanismo, que puede coincidir con los aspectos legales de lo que regula la ley para los plazos, tiene que contrastarse con la gestión y con el apoyo que se tenga para la atención al público. Esto supone un desafío, una necesidad, pero un mecanismo de atención positiva. Esto a propósito de las experiencias comparadas que pueden haberse dado para recoger estos cambios en los aspectos que la reforma procesal de Costa Rica trae. Pero además, hay también, como se hacía referencia en el discurso del presidente Calderón Guardia, el 1 de mayo de 1943, previo a la aprobación del Código de Trabajo, es la importancia que tienen también los instrumentos internacionales y las convenciones y recomendaciones de la OIT. Si me permiten esa licencia, el artículo 15 del Código de Trabajo precisamente reconoce la aplicación en sede judicial, y también podríamos decirlo en sede administrativa, de aquellas regulaciones e instrumentos internacionales. Es más, no hace referencia a la ratificación de los convenios, como adaptando una tesis monista de incorporación y aplicación en sede nacional de aquellos instrumentos internacionales. No obstante, es la Corte Suprema la que tendrá que hacer algunas interpretaciones también, o lo ha hecho, de cómo se aplican algunos temas en particular. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio trascendente que origina la apertura hacia los supuestos de no discriminación o igualdad, que pasan de un numerus clausus a un numerus clausus más un numerus apertus.
Son 14 supuestos más un numerus apertus de cualquier otra índole. En otros países, por ejemplo, los jueces que se rigen por el principio de legalidad y los inspectores de trabajo, que también se rigen por el principio de legalidad, solo podían resolver por lo que la ley mandaba. Y tenían que crear un supuesto de interpretación, naturalmente, de carácter constitucional, que le diera soporte a los contenidos de ese principio que estaban aplicando, como el de no discriminación. Y aquí es importante entonces los contenidos esenciales que han podido ser desarrollados de la Constitución hacia la norma legal o la norma reglamentaria, para que en sede judicial y en sede administrativa puedan ser aplicados. Porque la parte de no discriminación no solo tiene esos supuestos, sino tiene también diferentes áreas de entrada, desde la postulación a una oferta de empleo hasta el cese del trabajador. En toda la relación laboral y en los aspectos previos se puede presentar una no discriminación. Decimos más, el convenio 111 de los derechos fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo sobre no discriminación en el empleo introduce la figura del principio de igual valor en el trabajo como criterio diferenciador, aspecto que no aparece desarrollado en la ley, pero que es parte intrínseca de la no discriminación a propósito de las brechas salariales. Entonces, es un tema que se abre en una novedad legislativa y que involucra una participación activa de reconocimiento de los convenios y recomendaciones o instrumentos internacionales. Más aún, aquellos procedimientos especiales, como los procedimientos de fueros, que bien han sido explicados el día de hoy, tienen en su interés el respeto a los derechos fundamentales en el trabajo y que hay necesidad, siguiendo algunos cauces, incluso de la doctrina y de la legislación española y europea, de que para cada tipo de conflicto se debe requerir de un tipo de procedimiento especial de solución. No todos los casos son iguales. Y en materia laboral es posible hacer esas distinciones, tanto para el caso de los fueros como para el caso de la protección de los derechos fundamentales. Las reformas procesales presentadas en América Latina justamente se han dirigido a crear procedimientos típicos especiales para atender algunos tipos de reclamaciones, especialmente aquellas que se refieren a los derechos fundamentales o a la protección de trabajadores con fuero. En forma adicional y de modo general, la reforma procesal de Costa Rica introduce una renovada promoción a los mecanismos alternos de conflictos. Además de la ley RAC que se dictó años atrás y que siguió también una línea en América Latina sobre promoción de los RAC que tuvieron apoyo internacional y desarrollo en todo tipo de áreas, no solamente laboral, aquí en la reforma procesal se abre nuevamente el interés por una promoción de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Señaladamente la conciliación, la mediación y el arbitraje. Esto supone, en una revisión integral, la idea de buscar un sistema acorde con el modelo de relaciones laborales que tenga el país. Si bien, dependiendo del tipo de conflicto, dependiendo del tipo de trabajador, dependiendo del grupo representativo, podrá irse a una conciliación, a una mediación, a un arbitraje, también podrá irse al aspecto jurisdiccional, a la solución judicial. Sin embargo, hay que atender que los conflictos en una clasificación tradicional pueden ser individuales o colectivos, pueden ser jurídicos o de intereses. Y entonces, en los aspectos jurídicos, y aquí quisiera destacar un punto, en los aspectos jurídicos, en las reformas procesales, todos los mecanismos de conciliación jurídicos, administrativos, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Trabajo, son de carácter facultativo. Únicamente la reforma de Nicaragua del 2012 incorporó la obligación de recurrir a la conciliación administrativa en el Ministerio de Trabajo en forma obligatoria
antes de ir a un proceso judicial hasta determinado monto, casi $2.000. Entonces, claro, ahí interviene la sede administrativa para resolver los casos. En los otros países la conciliación y la mediación son voluntarios. Dos temas a tomar en consideración aquí. Y es que en muchos países el criterio de la renuncia de derechos o el principio de renunciabilidad, que aquí se desarrolla en el artículo 457 de la reforma, que ya distingue irrenunciabilidad, indisponibilidad y derechos indiscutibles de las personas trabajadoras, es el que más exigencia de garantía debe tener en estos mecanismos alternos, en sede administrativa o en centros privados. En algunos países se pide una homologación judicial. En otros, y aquí viene el punto central, en otros se puede llegar al acuerdo, porque al final una conciliación puede ser un acuerdo bilateral, no hay un acto heterónomo que resuelva el conflicto, sino más bien seguiría siendo un acto bilateral. Ese acto podía ser objeto de revisión a través de una acción ordinaria, en una vía judicial. Y podía ser objeto de revisión porque en algunos países la conciliación no cierra el conflicto. La conciliación llega al acuerdo, sí tiene mérito ejecutivo, pero no cierra el conflicto. Solo lo cierra cuando hay seguridad de no haber afectado derechos irrenunciables. Y esta apertura a los mecanismos alternos de solución de conflictos supone una responsabilidad en sede administrativa para la conciliación tanto de conflictos jurídicos como de conflictos de interés o de creación o sociales, que corresponden fundamentalmente a la negociación colectiva. Y finalmente, reiterar que la base del Estado de Derecho es el cumplimiento de la ley. Y todos los esfuerzos técnicos, estratégicos y de las partes, de los actores sociales, para su cumplimiento son necesarios. El cumplimiento de la ley refleja la institucionalidad, la seguridad jurídica y la gobernabilidad democrática de un país. De tal manera que las relaciones laborales y el modelo de relaciones laborales está intrínsecamente vinculado al desarrollo del país y a esta gobernabilidad democrática. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Fernando. Yo quiero felicitar a todos los expositores por su sujeción al tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta o consulta que formular, por favor, en forma puntual. ¿Todo quedó claro? Bien, entonces, con un gran aplauso despedimos la mesa. Y tengo algunos anuncios que hacer. Primero, recordarles que a través de Onda UNED, en la página de Onda UNED se está pasando en vivo todo el simposio para los que también quieran vincularse desde ahí. Mañana los esperamos en punto a las 8:30 de la mañana con las temáticas empleo público, conflicto de competencias de las jurisdicciones laborales y contencioso administrativa, consecuencias prácticas de la situación y el grado de congestión de ambas jurisdicciones, solución de conflictos colectivos de trabajo de carácter económico-social y de carácter jurídico y alcances de la reforma en derecho colectivo, donde estaremos participando miembros de la comisión y connotados juristas y especialistas. Buenas tardes, los esperamos mañana. Más o menos por 15 minutos, porque pensé que